podemos representar gráficamente los efectos de la colusión de una industria en las tasas de beneficios de una empresa individual. Por ejemplo, supongamos una industria formada por 20 empresas idénticas, las cuales tienen la misma curva de costo marginal, CM, enfrentándose cada empresa a una 20ª parte de la demanda del mercado, denominada demanda proporcional, D, representada en la figura 4.12, la cual tiene asociada la curva de ingreso marginal IM. Si las empresas fueran competitivas, cada una produciría QC, ya que en ese punto el precio PC es igual al costo marginal CMC. Por lo tanto, la producción total de la industria será 20 por QC. Si estas empresas coludieran, por ejemplo, formando un cártel, las empresas ya no serían tomadoras de precio, ya que si cada empresa aumentara su producción en una unidad, la industria la aumentaría en 20 unidades y el precio dejaría de ser dado. Al actuar conjuntamente, cada empresa se comportaría como un monopolio, fijando el nivel de producción QM, donde el costo marginal se iguala con el ingreso marginal y siendo PM el precio. Por su parte, la producción total de la industria sería 20 por QM. Como observamos, la producción cartelizada de la industria es menor que si las empresas operaran en competencia perfecta. Sin embargo, es fácil observar gráficamente que existe incentivo para hacer trampa y violar el acuerdo. En el panel A de la figura 4.13 se representa la situación de una empresa individual y en el panel B la producción de la rama industrial en su conjunto, donde el costo marginal es la suma de los costos marginales de las 20 empresas. D, la demanda del mercado, y IM, el ingreso marginal asociado. El nivel de producción que maximiza los beneficios para el cártel es Q industria y el precio es P cartel. La cuota asignada a cada empresa es Q cartel, donde el costo medio de ese nivel de producción es CTME cartel, por lo tanto, cada empresa obtiene una ganancia igual a P cartel menos CTME cartel por Q. Observamos que cada empresa puede verse incentivada a aumentar la cantidad producida hasta el punto E, ya que si toma el precio fijado por el cártel, como el ingreso marginal, lo igualará con su costo marginal, punto E, fijando las cantidades Q. A esas cantidades, la empresa obtiene una ganancia igual a P cartel menos CTMEQ por Q. Por lo tanto, al violar el acuerdo, suponiendo que el resto de las empresas mantienen su comportamiento, la empresa aumentará sus beneficios. Fallas del mercado. Los precios constituyen el mecanismo central de asignación en una economía de mercado. Como ya mencionamos, cumplen el papel de asignar los recursos escasos entre los sectores productivos y de racionarlos entre los consumidores. Sin embargo, existen fallas de mercado que pueden dar lugar a una asignación ineficiente de los recursos. Por ejemplo, la existencia de competencia imperfecta, bienes públicos, externalidades, mercados incompletos e información asimétrica. Estas fallas son parte de la justificación teórica para la intervención del Estado. 1. Competencia imperfecta. Demostramos que la competencia perfecta da lugar a una cantidad transada de equilibrio óptima, ya que la valoración que realizan los individuos de una unidad adicional es igual al costo de producirla, por lo que la denominamos eficiente en el sentido de Pareto. Las empresas imperfectamente competitivas,
al no ser precio aceptante, pueden fijar precios por encima de sus costos marginales, determinando menores cantidades consumidas que las que se determinarían en competencia perfecta. En estos casos, la intervención del Estado, como se mencionó anteriormente, consiste en fijar precios máximos. 2. Bienes públicos. Como ya definimos en el capítulo 1, un bien público es aquel que no tiene rivalidad y es no excluible en el consumo. La no rivalidad significa que el consumo de dicho bien o servicio por parte de una persona no reduce la cantidad de que disponen los demás, mientras que la no exclusión quiere decir que es imposible o prohibitivo impedir que lo utilicen las personas que no pagan por dicho bien o servicio. Los bienes o servicios que cumplen ambas propiedades, por ejemplo la defensa nacional, la televisión abierta o las veredas, se denominan bienes públicos puros. Se denomina bien público puro a aquellos bienes o servicios que no son rivales en el consumo ni es posible la exclusión. Sin embargo, es posible encontrar muchos bienes que no satisfacen la propiedad de no rivalidad en el consumo. Por ejemplo, la calle Rivera o Avenida Italia pueden considerarse bienes públicos, ya que se da la no exclusión, pero en las horas de mayor tránsito ciertamente son rivales en el consumo. Se habla de bienes públicos impuros cuando el criterio de la no rivalidad en el consumo se satisface estrictamente. La sala de una biblioteca, las calles de una ciudad, todos aquellos bienes y servicios en los que existe el problema de la aglomeración o el congestionamiento son ejemplos de bienes públicos impuros. ¿Los mercados privados proveerán bienes públicos en cantidades eficientes? Como vimos, si un mercado es eficiente, el precio del bien o servicio debe ser igual al costo marginal de producirlo. Dado que un bien público puro no es rival en el consumo, por definición, el costo marginal de producirlo es nulo. Por ejemplo, una plaza pública brinda servicios de recreación, iluminación, etc. El costo de dicha plaza no se incrementa por la llegada de un nuevo paseante. Por lo tanto, la eficiencia requiere de un precio nulo para este tipo de bienes o servicios. En estas condiciones, no existen razones para suponer que los mercados privados tendrán incentivos para producirlos. En el caso que lo hicieran, no existe seguridad de que sean provistos en las cantidades óptimas. Por ejemplo, la televisión abierta privada cubre sus costos cobrando a los anunciantes, pero aún en este caso no hay razón para suponer que la cantidad y el tipo de programación sea eficiente. A su vez, dado que no son excluibles en el consumo, pueden existir incentivos para que los individuos oculten sus verdaderas preferencias. Por ejemplo, alguien puede afirmar que no le interesa que su vereda esté sana, esperando que exista otro individuo que pague por dicho bien público. En este caso, disfrutaría del beneficio de la vereda sana sin pagar por ello. Los economistas llaman polizones o parásitos, free rider, a las personas que muestran esta conducta. El problema del parásito ha llevado a concluir que la provisión gubernamental de dichos bienes públicos es necesaria para que exista eficiencia económica. El argumento es que el gobierno, de alguna manera, conoce las preferencias de todo el mundo y usando su poder de coerción puede obligar a pagar por los bienes públicos. Suponiendo que todo esto se cumple, el gobierno podría evitar el problema del parásito y asegurar la provisión eficiente de los bienes públicos. Por todo lo dicho, el hecho que un bien o servicio sea provisto por el sector público
no significa necesariamente que sea un bien público. Existen bienes privados provistos públicamente, como la educación, la vivienda y la salud, y bienes públicos provistos privadamente, como la televisión abierta.